buenas tardes a todos los que nos están en estos momentos sintonizando por este medio, por el canal Cristo TV 21.5. Yo soy su hermano en Cristo. Bienvenidos a este programa, bienvenido Espíritu Santo. Gracias por habernos sintonizado y también le damos gracias y agradecemos a los que nos están conectando por medio de las plataformas YouTube y Facebook. Gracias por conectarse. Bueno, pues vamos a hacer una oración y vamos a volver. Hoy vamos a tocar el tema en la segunda parte de lo que hablamos ayer lunes, que fue en Primera de Pedro 5:8, que es conociendo nuestro adversario, el diablo. Un adversario es un enemigo. ¿Y qué es un enemigo? Es una persona que está contrario a nosotros. Y el enemigo, sabemos que el diablo está contrario a Dios y a la palabra de él. Entonces vamos hoy a terminar esta segunda parte de este tema que lo titulé Conociendo vuestro adversario, el diablo. Pero antes de empezar con la enseñanza, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que se glorifique. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Todopoderoso, Padre Santo, y tu palabra dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. Sabemos que mayor eres tú que estás con nosotros que el que está en el mundo, que es el enemigo, aunque él es el gobernador, el que gobierna este mundo. Sabemos, Señor, que ahora que nosotros te tenemos a ti, que somos creyentes, que somos hijos tuyos, Señor, tú nos proteges, nos cuidas, Señor, contra toda acechanza del diablo. Gracias, Padre Santo. Dame de nuevo, Señor, para hablar tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, para la gloria y honra tuya, Padre Santo. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, mi nombre es Luis Gómez y este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a seguir con el tema, con la segunda parte de conociendo nuestro adversario, el diablo. ¿Y qué es un adversario? Un adversario es un enemigo. Y sabemos que el enemigo está tras nosotros. Como cristianos, como creyentes, nos quiere destruir espiritualmente. Nos quiere desanimar para no ir a la iglesia, para no orar, para no congregarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos vayamos al lugar donde Él va a estar un día. Porque Él va a ser echado al lago de fuego, es lo que dice la palabra en Apocalipsis. Vemos aquí lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo del versículo 15. Dice la palabra, y estos son los de junto al camino, o sea, las personas, ¿verdad? Aquí está hablando de las personas en quienes se siembra la palabra, o sea, van a la iglesia, escuchan la palabra, pero después que la oyen y se van, ¿verdad? De la iglesia salen, dice que enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eso sabemos entonces por lo que nos está diciendo aquí en Marcos capítulo 4, verso 15, que el que quita la palabra para que nosotros no entendamos y la quita en nuestro corazón es Satanás. Satanás es quien quita la palabra en nuestro corazón para que no se siembre y no dé fruto. Pero sabemos, hermanos, por eso cada vez que vayamos a oír la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón humilde, un corazón sincero, dispuesto a oír su palabra y que caiga en nuestro corazón, como que es tierra, que tiene que ser tierra fértil, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos nuestras vidas ser transformadas, porque si no, como dice aquí la palabra, que lo único que vamos a hacer es que Satanás va a quitar la palabra que se sembró en nuestros corazones. ¿Y por qué lo hace? Porque Él pone dudas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Él mete dudas para que nosotros no creamos la palabra de Dios. Como cuando uno al principio empieza en el camino de Dios, Él lanza dardos en nuestra mente para que nosotros para poner duda en nuestras mentes y no creamos lo que dice la palabra. Por eso dice la palabra aquí bien claro. Y estos son los de junto al camino, o sea, las personas, ¿verdad?, que van a la iglesia,
se siembra la palabra, o sea, se habla la palabra, pero después que la oyen, dice que enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vemos aquí que esa es una conversión incompleta, o sea, no creen todavía en Jesús, porque tenemos que creer en Jesús, creer en que Él murió y resucitó para poder tener la salvación. Vemos aquí que no alcanzamos la genuina regeneración por medio del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender la palabra y que caiga en nuestros corazones, que no sea un corazón endurecido, porque si es un corazón endurecido no vamos a recibir la palabra. También vemos aquí la tentación del enemigo con Jesús, y eso está en Marcos capítulo 1. Vemos cómo tentó a Jesús el enemigo. Dice la palabra aquí en Marcos capítulo 1, verso 12, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. O sea, el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto, y dice que estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Fíjense, era tentado por Satanás Jesús cuando estaba en el desierto, porque estaba ahí estuvo por 40 días en ayuno, sin comer. Pero hermanos, fíjense en lo que dice la palabra. Si nos vamos a Mateo 4, a Lucas capítulo 1, vemos aquí cómo Jesús le citó la palabra. Por medio de la palabra venció la tentación. Y aquí vemos en Lucas capítulo 4 del 1 en adelante. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense, él estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Dice, y no comió nada en aquellos días, o sea que pasaron 40 días en ayuno sin comer. Dice, entonces tuvo hambre. Dice, entonces el diablo le dijo, fíjense cómo fue tentado por el enemigo, pero aún así Jesús, como es Dios, y aún nosotros podemos vencer, porque Él nos dio el ejemplo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos vencer al enemigo diciéndole, escrito está, Satanás. La palabra dice, no robaré. Escrito está, Satanás. La palabra dice, no fornicaré. Escrito está, Satanás. La palabra dice, no adulteraré. No cometeré adulterio. La palabra dice, no codiciaré. O sea, podemos citarle la palabra al enemigo, hermanos, así como lo hizo Jesús. Dice que entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y dice también en Lucas capítulo 4, 5, dice que el diablo lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, o sea, del mundo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adores, los reinos serán tuyos. Fíjense, ¿qué nos da a entender ahí? Que el diablo es el gobernador de este mundo. Dios creó el mundo, lo creó bueno. Pero ¿qué pasó cuando los primeros seres humanos, que sabemos que fue Adán y Eva, desobedecieron la palabra de Dios cuando dijo que no comieran de ese fruto y ellos comieron del fruto? Dice que entonces fue cuando Satanás tomó ventaja. ¿Y qué hizo? Tomó posición y autoridad del mundo, y ahora él es el que gobierna el sistema de este mundo. Por eso hay tanta corrupción, tanta degeneración, tanta inmoralidad, tanta mentira, tantas cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra bien claro, dice, y entonces respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sabemos bien que Él dice que lo tentó
y se apartó de él por un tiempo. Fíjense, en el último capítulo, Lucas capítulo 4, verso 12, dice: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice que se apartó de él por un tiempo, y así se aparta por nosotros por un tiempo. Por eso nosotros debemos de estar constantemente leyendo la palabra, constantemente orando, para no darle lugar al enemigo, no dar lugar al diablo. ¿Y cómo le damos lugar al diablo? Cuando nosotros estamos entretenidos en otras cosas, en el mundo, en la carne, y no ponemos atención a la palabra, no alabamos a Dios, no oramos, no ayunamos, no nos congregamos. Entonces estamos dándole ahí lugar al enemigo. ¿Para qué? Para que nos tienta, y aún así nos va a tentar, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque hemos orado, hemos ayunado, hemos leído la palabra, hemos adorado a Dios, hemos alabado a Dios, no va a poder vencer la tentación cuando nos lance el enemigo las tentaciones. Fíjense en lo que dice en 1 de Pedro 5:8, dice la palabra 5:8 de Primera de Pedro, dice: sed sobrios, o sea, estar alertas, porque tenemos que estar alertos, hermanos. Aquí Pedro le está hablando a los cristianos, a los creyentes que han sido redimidos, a las nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice: ser sobrios, o sea, estar alertas, y velar, estar atentos. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda, ¿cómo anda? Como león rugiente. Él es el gobernante del mundo, hermanos, porque lo dice Juan 12:31. Vemos aquí en Juan 12:31 que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vemos aquí en Juan 12:31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Y en Juan 14:30 también habla sobre él. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Aquí Jesús estaba hablándole a los discípulos acerca de Satanás. Y dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y así nosotros debemos de decirle a Satanás: tú no tienes nada de mí, porque él es un mentiroso. Dice la palabra que él es el padre de la mentira, que en él no hay verdad. La palabra de Dios es la verdad, Jesús es la verdad, pero Satanás es un mentiroso. Dice que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañarnos. Y nos puede engañar, hermanos. Por eso tenemos que estar siempre alertas. Velar, dice la palabra. Velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero nosotros, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios, y si estamos constantemente con la palabra, leyendo la palabra, orando, no va a poder devorarnos, no va a poder devorar nuestras relaciones matrimoniales, no va a poder devorar nuestras finanzas, no va a poder devorar a nuestros hijos, no va a poder devorar nada. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos las artimañas del diablo, ya conocemos las trampas del enemigo, cómo él trabaja. Tenemos que saber y conocer cómo actúa este adversario que es el diablo. Vemos aquí también cómo Satanás, tenía una mujer enferma, y eso está en Lucas capítulo 13. Dice la palabra que Jesús sana a una mujer que desde hacía más de 18 años ella tenía una enfermedad y estaba encorvada por 18 años. ¿Por qué? Dice que porque Satanás la tenía atada y andaba encorvada, y en ninguna manera, dice, se podía ella enderezar. Lucas 13 del 11 en adelante, lo vemos aquí bien claro. Dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, que es el día de descanso. Y dice: había ahí una mujer que desde hacía 18 años, fíjense, en 18 años, tenía un espíritu de enfermedad.
Vemos claramente, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Quién es el que nos libera? Jesucristo. Aquí vemos claramente, Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a darnos libertad, dice la palabra bien claro. Dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, un fariseo, un religioso, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venir y sed sanados y no en día de reposo. Entonces Jesús, dice, el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Aquí les da una lección bien clara, dice, y a esta hija de Abraham, hija de Dios, que Satanás, ¿quién la tenía atada? Dice que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Vemos que Satanás la había atado. ¿Qué puede hacer? Jesús nos puede liberar. Él nos puede desatar de cualquier situación, de cualquier enfermedad, de cualquier atadura. Él nos desata. Por eso debemos de pedirle a nuestro Jesús que lo que haya en nosotros, cualquier atadura que tengamos, que sea Él el que los desate, hermanos, porque sabemos que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del enemigo, hermanos. Dice la palabra bien claro que el Satanás vino a ¿qué? A matar, a robar y a destruir. Pero también dice la palabra que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. En Jesús hay vida en abundancia. En Jesús hay paz, hay gozo. Hay todo, hermanos. Él nos puede sanar, Él nos puede libertar, Él nos puede dar todo lo que nosotros deseamos, hermanos. Pero tenemos que estar con Él, porque sin Él no hay nada que podamos hacer. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no podemos hacer nada. Por eso debemos nosotros de conocer las artimañas del enemigo. Tenemos que saber cómo actúa el adversario. Como tenemos a Cristo y al Espíritu Santo con nosotros, ellos nos ayudan a luchar contra el enemigo. Pero, hermanos, tenemos que estar constantemente clamándole a Dios, orándole a Dios, pidiéndole la ayuda diariamente por nuestra familia, por nosotros, orando, leyendo la palabra. Es constantemente, hermanos, todo el tiempo. Vemos aquí entonces también en cómo 2 de Corintios capítulo 2, cómo Pablo perdona al ofensor, porque si hay alguna ofensa o tú has ofendido a alguien, esa es una abertura para que Satanás gane ventaja en nosotros. Y la palabra lo dice bien claro. 2 de Corintios capítulo 2 dice la palabra, del 7 al 11 dice la palabra. Pablo perdona al ofensor. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Aquí le está hablando Pablo a la iglesia de Corintio, porque había habido un conflicto y muchos estaban en contra de esa persona y no la habían perdonado. Pero aquí Pablo les dice a la gente, ¿verdad?, que debían perdonarlo y consolarle a esa persona para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Debemos demostrar el amor a las personas. Si nos ofendieron, si tú ofendiste, tú tienes que ir y acudir a esa persona y pedirle perdón. Y si ellos te ofendieron, tú también perdónalos, porque dice la palabra, dice bien claro aquí, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Una de las principales defensas del creyente contra los ataques de Satanás es estar consciente de los continuos esfuerzos del enemigo por aventajarlo y alejarlo de la devoción a Cristo. ¿Y cómo nos aleja Satanás? Cuando nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros nos alejamos de Dios. Por eso cuando hay algo en ti, en tu corazón, que no has perdonado a tu hermano, hermana, a tu pariente, en el trabajo, tú perdona. Y si te han ofendido también, perdona. ¿Para qué? Para que Satanás, dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna, porque algunas sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. O el perdonar es bien importante, hermanos, porque Satanás va y nos acusa con Dios. Dice, mira, este no ha perdonado. Entonces, ¿qué hace? Estamos atados, hermanos. Por eso debemos de estar conscientes. Vemos claramente también en 2 Corintios capítulo 11 que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y eso está en 2 Corintios capítulo 11, dice la palabra. Dice, porque y no os maravilléis, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza? Como ángel de luz, aún en la iglesia, hermanos. Él entra como ángel de luz. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás también anda en medio de la iglesia, hermanos, buscando cómo destruirnos, porque lo dice bien claro la palabra. Dice, no os maravilléis, dice la palabra en 2 Corintios 11, 4, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En Efesios 4:2, verso 27, dice la palabra que no debemos darle lugar al diablo. ¿Y cómo le damos lugar al diablo? Dice la palabra en Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando estamos nosotros todavía en nuestra vieja naturaleza, haciendo las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos sin Cristo, cuando aún no éramos creyentes, porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Pero si continuamos con las mismas cosas que hacíamos antes, por ejemplo, seguir tomando, seguir hurtando, seguir robando, seguir haciendo envidia, seguir mintiendo, seguir fornicando, seguir adulterando, o sea, no es correcto eso. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros dándole lugar al enemigo. Y lo dice bien claro aquí, dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristamos nosotros al Espíritu Santo, y la gloria que se manifiesta en nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, dice que se aparta de nosotros. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque ahí estaríamos dándole nosotros lugar al diablo. Toda amargura, dice la palabra, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Vemos claramente aquí, hermanos, cómo tenemos que estar nosotros, cuál es nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar. Vamos a primera de Juan capítulo 1, verso 5, y aquí vamos a hablar que dice bien claro que sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo está bajo el maligno, el mundo está bajo Satanás. Eso es lo que dice la palabra en primera de Juan 5, 19.
Dice la palabra, sabemos que somos de Dios, nosotros ya somos de Dios como cristianos y creyentes. Por eso tenemos que alejarnos del pecado, porque si no nos alejamos del pecado y continuamos el pecado, la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Tenemos que alejarnos del pecado para poder ser verdaderamente hijos de Dios ahora como cristianos. Porque si seguimos pecando, entonces no estamos nosotros actuando correctamente, no tenemos esa transformación en nuestro interior como Dios quiere. Piensen lo que dice aquí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y en 1 de Juan 4:4 la palabra dice bien claro, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que es Jesús, vea, que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? El príncipe de este mundo es Satanás. Él es el dueño del sistema, él gobierna el sistema de este mundo. Por eso es que este mundo está tan corrompido, está tan degenerado, tanta inmoralidad, tantas cosas que están sucediendo en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, hermanos. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, nos dé discernimiento para poder nosotros saber y discernir cuando el enemigo nos está atacando. Tenemos que conocer a nuestro adversario, el diablo. Dice la palabra bien claro, ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Que no seamos nosotros los que él quiera devorar, porque él anda buscando a los creyentes, a los que están en el mundo. Ya los tiene ahí, ya los tiene bien separados, ya sabe a dónde van a ir, a menos que se arrepientan y le pidan perdón a Dios y se conviertan y nazcan de nuevo. Entonces sí, pasan a ser hijos de Dios. Pero a nosotros los creyentes nos ataca constantemente, porque él quiere que nosotros no estemos en una relación con Cristo. Y la única forma es cuando nos lanza la tentación para pecar, que nos lance tentaciones para poder hacer lo incorrecto, lo que no le agrada a Dios. Así que ya vemos aquí claramente lo que dice la palabra. Dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? Al enemigo y al mundo también, ¿verdad? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí vemos claramente, hermanos. Y bueno, pues se nos llegó el tiempo y este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez, y nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.